Bueno, gracias por estar nuevamente acompañándonos en los caminos de la vida. Hoy en el programa va a estar Mira Hamdan, una doctora dedicada a la cardiología que vivió en Argentina y que en este momento se encuentra en el Líbano. Bueno, ante todo, Mira, gracias por acceder a este encuentro, a esta charla. Y en primer lugar te quería preguntar dónde naciste vos, Mira. Nací en el Líbano, en una ciudad que se llama El Yuf, Maas El Yuf, a unos 60 kilómetros de Beirut, que es la capital del Líbano. El Líbano es un país pequeño. Es pequeño, es más chico que Tucumán, si lo vemos en proporciones, que la provincia de Tucumán. Bien, ¿y en qué momento viniste con tu familia a la Argentina a vivir? Vine cuando cumplí los 6 meses. A los 6 meses mis padres viajaron a la Argentina. ¿Y cuál fue el motivo de viajar? Si su idea era quedarse permanentemente, estar por un tiempo, ¿cuál era el proyecto de la familia Hamdan? En realidad teníamos familia en Argentina de parte de mi abuela, la mamá de mi papá. Y mi padre fue a los 17 años a vivir a la Argentina y le encantó. Así que una vez que se casó acá en el Líbano, prefirió vivir en la Argentina. Digamos, hacer su vida con sus hijos en Argentina. Vos naciste en el Líbano, ¿y tus hermanos? Porque vos, tu familia, ¿cómo está integrada? Y contame un poquito de tus hermanos, ¿dónde nacieron? Tengo un hermano mellizo, yo, bueno, como dijiste, me llamo Mira, y mi hermano Mir, también libanés, claramente, y un hermano menor, que es argentino, 21 años, que actualmente vive acá en el Líbano. Bien, tu niñez y adolescencia transitaron acá en la ciudad de Mar del Plata. Tal cual, básicamente en el colegio Carlos Tejedor, el instituto, con voz de profesora, y en la Universidad FASTA, estudiando medicina, todo en Mar del Plata. ¿Cuándo decidiste volver al Líbano? ¿Y por qué? Bueno, la realidad es cuando me recibí, en el 2017, 16 de diciembre del 2016, decidí volver al Líbano con toda la familia. Así que en el 2017, en marzo, ya estaba acá en el Líbano. Esperé los papeles y me vine al Líbano con toda la familia, con todo, con el gato, con todo lo que tenía, digamos. Porque la idea de ustedes era venir transitoriamente a la Argentina o cambiaron a medida que pasaron los años. A medida que pasaron los años, sí, la verdad que sí. En realidad, mis padres les encanta la Argentina, a mi mamá y mi papá les encanta la Argentina, pero pudo más quizás la familia, sus padres, o sea, mis abuelos, mis tíos, que viven acá en el Líbano. Y decime, ¿cómo fue la crianza de ustedes acá en la Argentina? ¿Respetaban la cultura libanesa? ¿Hacían un mix? Un mix, un mix. Sí, un mix. La realidad es que sí, mis padres hablaban árabe en casa. Yo la realidad es que contestaba en español, no tenía mucho, no hablaba tanto árabe, comida árabe, pero es un mix, tal cual. Uno se adapta a la cultura argentina, que es divina, que es hermosa, digamos, que se extraña acá en el Líbano. ¿Y qué pasó cuando volvieron? ¿Fue difícil reinsertarse después de tantos años? La realidad es que no, porque el Líbano es un país muy occidental. Más allá del idioma árabe, más allá de las religiones, si bien las costumbres argentinas no existen acá en el Líbano, no, la verdad es que no. Tengo como una característica de resiliencia, de tratar de acomodarme, de flexibilidad. Fue bastante sencillo para mí. ¿A qué se dedica tu familia en el Líbano? Bueno, en el Líbano mis padres tienen una empresa de compra y venta, tipo una inmobiliaria, de compra y venta de propiedades, algo que no hacíamos en Argentina. En Argentina teníamos restaurante árabe. Y cambiaron de rubro, siguieron con el comercio, pero en otra área. ¿Y vos cómo fue insertarte en el área de la medicina? Porque vos te ibas ya con la carrera concluida. No iba con la carrera, pero no con la especialidad. Así que lo que hice yo fue revalidar el título. Acá hice un examen escrito y oral,
lo cual me fue genial y arranqué a trabajar como médica general, digamos, sin especialidad, a insertarme en el campo laboral. Y bueno, rendí para la residencia, igual que nace en Argentina, hacemos un concurso y quedé en una universidad muy linda acá en la ciudad de Schweil, así que estoy haciendo la residencia en cardiología, ya en tercer año. ¿Y cómo es el sistema de salud en el Líbano? ¿Es similar a la Argentina? ¿Hay diferencias? ¿Cuál sería? No, la diferencia que noto en la realidad es que si no tenés dinero, es difícil que te atiendan, si bien hay algunos hospitales públicos, y es más difícil para el extranjero. No es como en Argentina, que el que pisa territorio argentino, sea de cualquier nacionalidad, lo tienen que atender. Acá en el Líbano no es así. El extranjero, el que no tiene dinero, no te atiende ni siquiera en los centros públicos. Eso es una gran diferencia que noto y que la realidad es que es muy llamativa. No atender a un extranjero porque no tiene dinero es llamativo. ¿Y existen, por ejemplo, las obras sociales o el sistema de obras sociales no está organizado? Existe. La verdad que sí, muy parecido a la Argentina. Lo que no existe acá es la jubilación. No hay jubilación. Ajá. ¿Y qué sucede con los adultos mayores? ¿Tiene que hacerse la familia a cargo de ellos? Tal cual. No existe la jubilación, así que la familia o alguien conocido se tiene que hacer cargo de ellos, o ellos mismos tienen que tratar de hacerse cargo de ellos mismos, pensando en el futuro, ¿no? En cuando dejen trabajar, ¿qué van a realizar? Es muy común que acá la gente trabaje por mucho tiempo, digamos, 70, 75, sigan trabajando. Ni siquiera jubilaciones privadas, como hubo en la Argentina en algún momento, nada. ¿La forma de abordar la medicina es distinta allá? ¿O es similar a lo que vos pudiste ver? Es muy parecida. Quizás acá con el tema de la pandemia fuimos un poquito más controlados. Bien, ¿cómo transitaron, ya que hablas de la pandemia, cómo han transitado el 2020, que además fueron golpeados por lo que sucedió el 4 de agosto del 2020 en el puerto de Beirut? En ese entonces teníamos muchas restricciones, había muchas restricciones, teníamos todo bajo control. Después sí se nos descontroló la situación, quizás en noviembre, diciembre, para las fiestas, tuvimos mucho descontrol en enero, febrero, post fiestas, han muerto mucha gente, pero tuvimos una cuarentena muy larga y la seguimos teniendo, es decir, todavía universidades, escuelas, todavía están todas cerradas, es todo online acá. Y cuando decís que hubo mucho control, por un lado estás hablando del sistema educativo. En el mundo laboral, ¿qué sucedía? También. La realidad es que los negocios, todo cerrado, para circular necesitabas una aprobación, era muy difícil circular. Como médica yo la verdad que era más sencillo, pero tenías que tener comprobante de por qué estás circulando en la calle. Y es un país que vive del turismo, ¿se cortó totalmente, sigue así o hubo alguna apertura? El Líbano es tan chiquito que la mayoría de los libaneses e hijos de libaneses están en el mundo. Entonces, el Líbano es tan chico, tan lindo, ¿por qué? Porque es tan chico que tiene montaña y tiene mar en tan solo 60 kilómetros de distancia. Y con respecto a la pandemia, ¿qué pasa con el sistema de vacunación en este momento? ¿Cómo se encuentran? La realidad es que en febrero arrancamos con el sistema de vacunación, vacunamos a todos los médicos, a todos los mayores de edad, digamos de 90, 80 años, y a medida que iban pasando los meses, 70, 60, 50, ahora estamos en los 40 años. ¿Con qué vacunas están llegando allá? Una sola vacuna, el Pfizer. Tengo una pregunta, decime, cambiando de tema, ¿cuál es la situación de las mujeres en general en el Líbano? Acá, como te conté, el Líbano es un país, si bien en el Medio Oriente, es muy occidental. Digamos, hay mayoría de cristianos y hay musulmanes. Ahora con esto de lo que está pasando en Afganistán, quizás uno se pone a pensar,
Pero la realidad es que las mujeres, bueno, trabajan, depende de la religión, claro, estás tapada o no. Por ejemplo, en un mismo restaurante tenés yo que no me tapo y al lado tengo una musulmana que no tiene ningún problema de estar al lado mío, o el marido es bastante libre, no es como en otros países. Por ejemplo, en Arabia Saudita tenés que, aunque seas cristiana, tenés que cuando salís a la calle, taparte, digamos, taparte los hombros y el cabello. Y la decisión, por ejemplo, de estudiar es una cuestión que la pueden decidir las mujeres, es la familia, ¿cómo se da en este caso? Bueno, la realidad es que se ven muchas mujeres estudiando. Quizás las católicas, las cristianas es más occidental y es más libre. Los musulmanes son un poco más cerrados con el tema mujer y estudiar. Quizás lo que ellos priorizan es el casamiento y estar en la casa y cuidar los hijos y demás. Pero ya, digamos, 2021, ese pensamiento se está tratando de dejar de lado un poco. Es más de costumbre que de religión ahora. ¿Y hay temor en el Líbano por el avance de los sectores más radicalizados que se está viendo en Afganistán? No sé si tanto temor. La realidad es que el Líbano está ahora con una crisis política, porque, por ejemplo, el presidente de la nación libanesa tiene que ser cristiano, no puede ser musulmán. Y en la zona sur está el Hezbollah. Y en esas zonas igual la mujer puede tener estas libertades que estás contando. Tiene su libertad, digamos. La realidad es que no es tanto como en Afganistán. ¿Y cómo lo ves desde allá en la Argentina? La veo igual que siempre. La realidad es que no mejora. Yo a la Argentina la dejé y el dólar estaba a 16, como te conté, y ahora está, no sé, 180. Entonces veo la desocupación, la pobreza, la realidad es que siempre lo mismo. Pero la realidad es que no veo avances. ¿Y qué está pasando en este momento en el Líbano? Porque vos decís, hay una crisis política, estuviste contando. Económica, social, de todo tipo. Bien. Estamos viviendo el 2001 argentino. La otra vez me contabas cuál era, por ejemplo, la situación con respecto al dólar, que eso los argentinos no vamos a poder entender bien lo que vos contás. Algo bastante raro, porque el Líbano 30 años y el dólar siempre se mantuvo igual, pero explotó hace 2 años aproximadamente. ¿Está relacionado esa crisis económica con la pandemia o...? Está relacionado a la ineficiencia política en el Líbano, que los personajes políticos están hace 30 años sentados en la silla, digamos, y van cambiando las figuritas, pero son los mismos. Entonces... ¿Y cuáles son los problemas que en este momento hay en materia económica? Varios problemas. El tema dólar, el tema inflación, el tema sueldos que siguen congelados, el tema electricidad, el tema agua. Electricidad, la realidad es que cada 3 horas se corta 2 horas de electricidad. El tema agua, no hay agua, tenés que comprar agua. La realidad es que estamos pasando un momento muy difícil acá en el Líbano. Pese a que no hay inseguridad. Cosa rara, que acá no tenés ese miedo a salir a la calle, no hay robos, no hay secuestros, no hay nada de ese tipo de cosas. ¿Y a qué atribuís? Porque uno acá dice, bueno, la inseguridad está ligada a la pobreza. ¿No sería el caso del Líbano? Podemos llamar que hay justicia. El que roba, preso, y es condenado también socialmente acá, porque no había pobreza tampoco aquí en el Líbano. Y no te hablé todavía de los medicamentos, también hay escasez de medicamentos. Eso es un gran problema, que ya hace 2, 3 meses que estamos viviéndolo. Y por ejemplo, en el caso de ustedes particularmente, en todo lo que es cardiología, debe ser gravísima la situación, entonces, por lo que estás contando. La realidad es que es difícil porque al también devaluarse el sueldo de cualquier trabajador aquí en el Líbano, que para darte una idea es de aproximadamente $100. ¿Y hace 3 años cuánto estaba en general? $1.000. Ahora son $100. Y cuando querés comprar una caja de lo que quieras, para la diabetes, por ejemplo, que en cualquier país del mundo sale $80,
es imposible. Entonces, es muy difícil para el paciente, para nuestros pacientes, adquirir todos los remedios que necesita, digamos. ¿Y los hospitales dan a los pacientes medicación de manera gratuita? No, por lo que estabas diciendo. No, para nada, para nada. Y además, el hospital público no es que es público 100%, te cubre un 80%, pero tenés un 20% que tenés que pagar. Y hay gente que no tiene ni para ese 20%. Y en el caso de las vacunas contra el COVID, ¿eran gratuitas esas para la población? Es así. Por suerte fueron gratuitas. ¿Y qué pasa con la comida, el acceso a la comida en este contexto que estás contando? Por suerte la comida en realidad es que hay. El Líbano es un país tan chico que, bueno, antes de estos problemas que teníamos, todo era importado. No se producía casi nada acá en el Líbano. Ahora empezaron a producirse distintos alimentos acá en el Líbano, cosa bastante particular porque no existía. Entonces vivía del turismo, ¿y de qué otra cosa vivía el Líbano antes de la pandemia? Prácticamente del turismo. El Líbano tiene también petróleo y tiene gas. Por eso quizás es un país tan chico y hay tantos conflictos de intereses de Estados Unidos, de Irán y demás. Y hay cierta tensión con Israel. Eso la gente... Siempre hubo. ¿Y cómo lo vive la población, esa tensión permanente? No se habla. Es más, si vos profesora de historia, cualquier libro de historia, acá en el Líbano, no está la palabra Israel, dice Palestina. ¿Y ustedes tienen refugiados? Tenemos refugiados palestinos acá también, ¿sí? Palestinos, y por lo que estaba leyendo, también sirios. Tal cual, tal cual. ¿Refugiados a dónde? ¿En la zona de Beirut o fuera de la capital? No, hay distintos lugares. Hay distintos lugares. En el norte, más que nada los sirios quizás. En el sur, más que nada los palestinos. ¿Y hay presencia de Naciones Unidas en los...? Hay más que nada en el sur. En el sur hay presencia de Naciones Unidas, sí, sí. Pasar de la realidad argentina que vos dijiste, bueno, hay muchas cosas que me gustaban, pero bueno, el tema de la inseguridad, a pasar a este contexto que también es de dificultad. Y uno visto a la distancia, le parece que es aún más grave. ¿Vos qué dirías con respecto a lo que nosotros podemos llegar a pensar de esa situación? La realidad es que el argentino sin luz hace un desastre. Directamente llama a quejarse, pero es inevitable que el ciudadano se acostumbre, así como el argentino se acostumbra a la inseguridad, acá te acostumbras a que tenés 2 horas, cada 3 horas no tenés luz. Entonces, es el ciudadano que se acostumbra. Sí, suponen que esto va a ser una cuestión transitoria y que en poco tiempo se va a solucionar. Esperemos, todos queremos lo mismo. El año que viene ya tenemos elecciones nuevamente, así que esperemos que se vote bien. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Argentina, en cualquier país. ¿Y reciben ayuda internacional? ¿En este momento están recibiendo ayuda? Sí, se recibe y estamos tan en problemas que pedimos que ayuda internacional nos gobierne. Llegamos a ese punto ya. No sé si Naciones Unidas o no sé, la realidad es que ¿quién? No sabemos, pero se habla de que vengan de afuera a darnos una mano, a ayudarnos, porque el presidente de la nación sigue, digamos, en el puesto desde, por ejemplo, cuando explotó la bomba acá en Beirut, que fue un desastre, que quizás en cualquier otro país el presidente hubiera renunciado. Fue intencional, ¿no? Fue accidental. No sé, eso es lo que se sabe, ¿o no? La investigación quedó en la nada, la realidad es esa. No se sabe si fue intencional o qué, pero lo que se sabe es que explotó la mitad de una ciudad. ¿Y qué pasó con la gente que vivía en los alrededores? Bueno, han muerto como 200 personas en la explosión y se destruyó mucho la ciudad. La ciudad de Beirut, donde ocurrió la explosión, es estratégica, digamos, es el puerto de Beirut. Muchas de esas personas, bueno, la realidad es que restauraron sus casas
¿Y el resto recibió apoyo del gobierno? ¿Algún tipo de subsidio, ayuda para reconstruir? No, apoyo más que nada de empresas privadas o de países del exterior. Bueno, para terminar, en principio agradecerte, ¿no? Por esta charla, este camino, encontrar poder visualizar otros caminos de vida, otras opciones, que esa es la idea del programa. ¿Cuál es el proyecto Mira para el futuro tuyo? ¿Qué tenés? ¿Qué te gustaría? Bueno, en realidad estudiar medicina no es poca cosa, es como que dedicas tu vida a ayudar a las personas. Y ahora con la especialidad de cardiología, más todavía, te exige mucho más. Así que, bueno, la idea es terminar con la especialidad y bueno, ayudar a los que más necesitan y que el país mejore para poder vivir aquí y nada, lo que uno quiere, ¿no? Para la vida, ser feliz, Tu tener sueño salud. es quedarte en el Líbano. Si el Líbano mejora, porque la realidad es que estamos en un pozo ahora, sí, la realidad es que sí. Si me preguntarías por volver a la Argentina, 24 años viví en la Argentina toda mi vida, pero es volver a la Argentina para visitar a mis grandes amigos, comer en la Argentina y Comer pasarla asado. bien. Comer asado, ir a la cancha y demás. Pero no volverías acá A vivir, a vivir, creo. ¿no? Bueno, mira, ha sido un gusto verte, Lo charlar, mismo, lo mismo saber. digo. Bueno, yo quería agradecerte a vos, principalmente, por la invitación. Muchas gracias, profe. No, gracias a vos. Y bueno, volví a saber de vos por los medios cuando estuvo este accidente que te entrevistaron, después vos me contaste, estuve mirando esa nota y salieron acá en un canal de Mar del Plata la entrevista de una médica, entre comillas, argentina, ayudando a las personas que habían sufrido esta explosión. Así que fue un gusto tenerte como alumna y gracias por abrirnos la puertita, la ventana de tu casa. Así que un gusto, mira, nos vemos, hasta siempre.